Boruch Sheheyanu Vikimanu Vigianu Lizman Azeh. Agradecer a Hashem que llegamos hasta este momento. La verdad es que, obviamente, el número uno para agradecer es Hashem, pero hay que tener en cuenta también agradecimientos de diferentes tipos. No quiero entrar en todos los detalles para no dejar gente afuera, pero creo que uno de los agradecimientos más importantes que me corresponde hacer es a mi esposa, que es la que presionó para que estemos acá todos ustedes sentados y yo acá parado. Si no fuese porque ella presionó, probablemente no hubiésemos hecho todo esto. Pero bueno, el mérito de ella, como dice también Shlomo Amelech, el rey Salomón, Chachmos Nashim Bansa Beisa, la sabiduría de la mujer es la que construye la casa. Así que ahí tenés, Susi, la casa. Así que mi agradecimiento, por supuesto, por ahí anda, no le importa, está por ahí, aunque el sol, como es, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Muy bien. Bueno, vamos a dividir esta cuestión en tres partes para entender qué significa Tania. Vamos a dividir esta cuestión en tres partes. Parte número uno, tratar de entender un poquitito sobre el Alter Rebbe. ¿Quién era este personaje, el Alter Rebbe? Porque si no entendemos quién era el autor original de Tania, que de hecho esto que tengo acá es el original de Tania, en hebreo por supuesto, ya voy a explicar. Si no entendemos qué clase de personaje era el autor, nos va a ser muy difícil apreciar y entender qué clase de libro escribió. Entonces, primero voy a hablar un poquitito sobre el autor. Después voy a hablar un poquitito sobre el original, de qué se trata, de qué habla, qué temas toca, etc. Y después voy a hablar del famoso Tania para todos. ¿De qué se trata? Ese otro libro, que es una adaptación de este libro. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De dónde surgió? ¿Cuál es la idea? Etcétera. Vamos a empezar con el Alter Rebbe. El Alter Rebbe se llamaba Rabbi Shneur Zalman ben Yadin, nació en 1745 y desde muy chiquitito, inclusive en el momento de su nacimiento, ya fue un personaje diferente. Cuentan que el Baal Shem Tov, el fundador del movimiento jasídico, el 18 de Elul del año que nació el Alter Rebbe, 1745, el Alter Rebbe nació el mismo día que el Baal Shem Tov. Entonces el Baal Shem Tov hizo una fiesta, una reunión jasídica, se sentaron los jasídim con él. Ese día el Baal Shem Tov nos dijo Tajanun, nos dijo las súplicas que se suelen decir todos los días en el rezo. Y los hasidim no entendían por qué el Baal Shem Tov estaba en un espíritu tan elevado. ¿Cuál era la cuestión? Porque no era normal. Inclusive en un día de cumpleaños no tenía estas costumbres. El Baal Shem Tov juntó a sus estudiantes y les dijo así: hoy en el día de Hayelu, del 18 de Elul, que es mi cumpleaños, que si no recuerdo mal el Baal Shem Tov tenía 47 años ese día, bajó un alma nueva al mundo, una Neshama Hadasha, un alma nueva al mundo, que se trataba del Alter Rebbe. Quiere decir que, sin entrar en toda la discusión de qué es un alma nueva, quiénes somos nosotros, los que estamos todos acá, sin excepción, no somos almas nuevas. Somos gente que fuimos, venimos, de vuelta todo el detalle no es ahora el momento, pero el Alter Rebbe es una Neshama Hadasha, un alma nueva, una persona diferente, especial. Se cuentan montones de historias, que ahora no voy a contar todas ellas, porque estaríamos solamente hablando del Alter Rebbe y no es la idea, pero por lo menos algunas ideas nomás. A los 8 años se cuenta del Alter Rebbe que tuvo un sueño. Él no se llamaba Alter Rebbe, obviamente, era Shneur Zalman. Era un chiquilín y ya escribía novedades e ideas de Torah. Entre las cosas que escribió, se le ocurrió escribir un comentario a la Torah que incluía el comentario de Rashi, un personaje, ahora no importa todos los detalles, un personaje Rashi, Ramban e Ibn Ezra. Los había mezclado y los plasmó en un escrito. Una noche tiene un sueño y en el sueño había un juzgado, un Beis Din, un juzgado rabínico. Estaba ahí, todos cuando están juzgados reunidos están con un talit, una seriedad muy grande. Estaban todos ahí sentados y él estaba afuera. Y se dio cuenta que era una situación muy seria, fuera del cuarto quiero decir, y se puso a decir salmos. Todo esto era un sueño. En eso sale el secretario del juzgado y lo llama: vení, pasá. Entra el juzgado, estaban los 3 jueces y había 3 personajes, 3 viejos que estaban sentados como los querellantes, ¿quién diría? Estaban ahí sentados. Entonces los querellantes le empezaron a decir: nosotros nos oponemos al escrito que vos estás haciendo. Y el nene, 8 años tenía, no entendía. ¿Quiénes son estos ancianos?
eran Rashi, Ramban e Ibn Ezra, que vinieron a quejarse que si la gente iba a estudiar lo que el Alter Rebbe estaba escribiendo, iban a dejar de estudiar lo que ellos escribieron. Entonces no querían que esto salga a la luz. Ahí terminó el sueño. A la otra noche, el mismo sueño. A la próxima noche, el mismo sueño. Entonces el chico decidió quemar los escritos que estaba haciendo, porque evidentemente no tenía vía libre para esta cuestión. Así hay montones de historias del Alter Rebbe. A los 18 años, él va a Mezrich, donde estaba el Maggid de Mezrich, que fue el discípulo principal de Baal Shem Tov, el que siguió, digamos, como Rebbe hasídico. Y el Maggid de Mezrich, en cuanto el Alter Rebbe llegó, lo trató de una manera muy especial. Era un personaje muy particular. A los 25 años, el Maggid de Mezrich le pidió al Alter Rebbe que escriba un Shulchan Aruch, que reescriba el código de ley judía. Lo que él hizo tardó varios años. Lamentablemente la mayoría de lo que escribió se quemó, se perdió. Y hoy tenemos dentro de lo que es todo el código de ley judía, una pequeña parte de lo que él escribió. Rabbi Shneur Zalman organizó un nuevo sistema de pensamiento judío basado en las enseñanzas de Baal Shem Tov. ¿Qué quiere decir con nuevo sistema? Baal Shem Tov mismo reveló las ideas hasídicas, que ahora no es el momento exacto para todos los detalles de lo que es el hasidismo. Lo que sí es importante entender que el hasidismo es un enfoque novedoso sobre lo que es el judaísmo. Y no solamente el judaísmo, sino la vida de la persona en general. Es un enfoque diferente, que hasta ese momento de Baal Shem Tov no existía y no se pensó y no lo entendían, donde básicamente se aprecia la integridad, la pureza de la persona, independientemente de lo que sabe, de lo que no sabe, de que cada uno de nosotros tiene una conexión individual con Dios y podemos trabajar en esa conexión individual de vuelta, independientemente de lo que sabemos o no sabemos. El Alter Rebbe, de vuelta, 1796, publica por primera vez el Tanya. Eso generó montones de oposición, muchísima oposición. Había una guerra muy grande entre los que se llaman Misnagdim, opositores al hasidismo, y el hasidismo, que es una historia en sí, es un tema en sí mismo, la oposición, etc. En la práctica, el Tanya, en la primera parte, que es lo que yo adapté y después voy a explicar, tiene 53 capítulos. El Alter Rebbe pasó en Rusia 53 días en prisión, un día en prisión por cada capítulo. No fue algo que salió así de la nada, todo sencillo, todo fácil, todo agradable, con sonrisas y aplausos. Todo lo contrario, inclusive hubo copias a propósito tergiversadas para que muestren que el Alter Rebbe decía cualquier cosa contra la Torá. Hubo muchísimos problemas, hasta que de a poco se fue publicando, digamos, se fue esparciendo la versión original, la que el Alter Rebbe había escrito, que obviamente sigue las enseñanzas de la Torá, sigue las enseñanzas de nuestros sabios, y así sucesivamente. Esto es un poco, por lo menos, minúsculo para entender quién era el Alter Rebbe. Ahora bien, ¿qué es el Tanya? Varios me preguntaron qué significa la palabra Tanya. Es difícil explicar todos los detalles. Básicamente lo que quiere decir Tanya es enseñar a nuestros sabios. Los escritos en el Talmud están divididos, de vuelta, básicamente en dos partes. Lo que se llama Mishnah. Mishnah son las enseñanzas que escribió, recopiló y compiló, etc. Rabbi Yehuda Nasi, año 189, 200 de la era común, más o menos. Esto se llama Mishnah. Todos los escritos que Rabbi Yehuda decidió dejar afuera de la Mishnah, porque los consideró redundantes o inclusive erróneos, esto se llama en arameo Braisa. Braisa quiere decir la palabra bar, en arameo quiere decir afuera. Braisa es todo lo que quedó afuera de la Mishnah. ¿Cómo sabemos en el Talmud si se está citando una Mishnah o una Braisa? Si se está citando una Mishnah, dice Tnan, una palabra, enseñaron a nuestros sabios, Tnan. Si se está citando una Braisa, dice Tanya. La palabra Tanya significa, aquí vamos a citar algo que escribieron nuestros sabios por muchos años y que quedó fuera de la Mishnah. Esta sería la traducción ampliada, digamos, de lo que quiere decir Tanya. ¿Por qué el Alter Rebbe empieza su libro con esta palabra? Es una historia en sí mismo, es una cuestión en sí misma que ahora tampoco es el momento, e inclusive si uno profundiza, el Alter Rebbe cita una enseñanza de nuestros sabios en el Talmud, en Nida, y la enseñanza esa no está escrita en forma de Tanya. Está escrita de otra manera. Dora Rabbi Simloi, un personaje, Rabbi Simloi dijo tal cosa, y no dice Tanya. Hay ciertas versiones del Talmud que dicen Tanya, el Alter Rebbe eligió esa versión, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Obviamente, si uno se tiene que detener en la profundidad de cada cosa, no vamos a terminar más. ¿De qué habla el Tanya?
¿De qué se trata en sí el libro, el original me refiero? ¿De qué se trata el Tanya? Hay muchas cuestiones. En sí el Tanya tiene 5 partes que hablan de diferentes temas. La primera parte, como yo expliqué, que tiene 53 capítulos, esto es lo que voy a decir de qué trata. Las otras partes son de otros temas. Los primeros 53 capítulos, esta primera parte, empieza básicamente con la definición de la estructura de un judío. ¿Qué es un yehudí? ¿De qué se trata un yehudí? A través de esto, el Alter Rebbe entra en la definición de lo que es el alma divina, que es un Heilek Eloká, un pedacito de Dios que tenemos todos dentro nuestro. Inclusive, yo le comenté a una persona los otros días, la primera vez que yo estudié Tanya, que me senté a leer Tanya, porque estudiar la verdad que en esa época no estaba en condiciones, como la mayoría de la gente acá me conoce, yo no nací en un mundo religioso, una familia yehudí, con mucha tradición, con muchas ganas, pero de religioso no teníamos nada. Y mi mamá, una mujer muy especial también, tenía contactos con rabinos, digamos, por arriba. Entonces ella tenía un volumen, el primero que salió, traducido del Tanya original. Yo nunca le di bolilla, y un día se me agarró, yo empecé a leer montones de libros de acá, de allá, diferentes tipos de libros, y un día se me ocurrió, más si yo soy judío, ¿por qué no leo este, que lo habrá escrito algún rabino judío? Me senté a leer. La verdad que el Tanya original es muy complejo, inclusive traducido, inclusive comentado, es extremadamente complejo el texto. Y yo leí, bueno, leía lo que entendía, lo que no entendía, ¿qué va a hacer? Uno sigue para adelante, a ver qué dice. Cuando llegué al segundo capítulo, el segundo capítulo me golpeó, por así decir, en el buen sentido. El segundo capítulo del Alter Rebbe empieza diciendo que el segundo alma que tiene todo Yehudí es un Heilek Eloká Mimad Mamash. Es una porción de Dios en lo alto, literalmente. En ese momento yo, inclusive me acuerdo, ¿sí? Uno no se acuerda todas sus memorias de juventud, pero de eso me acuerdo. Yo estaba tirado en mi cama, recostado leyendo, y esto me golpeó en el buen sentido. Sos especial, sos diferente. Existe todo un grupo de seres humanos, vos sos diferente. Dios te eligió a vos, particularmente a vos, te dio un pedacito de Él dentro tuyo. Esto a mí me significó algo muy especial en su momento. Obviamente seguí leyendo y no entendí nada, porque es muy complejo el texto, pero solamente con haber entendido esta cuestión, a mí ya me alcanzó para saber que por lo menos ahí está la dirección en la que uno tiene que ir. ¿De qué se trata este pedacito de Dios que lleva dentro mío? Por un lado es un mérito muy grande porque de vuelta Dios me eligió, pero es una responsabilidad muy grande. Porque si te eligieron para hacer una misión, si Dios, el creador de los cielos y la tierra, que todo lo sabe, todo lo conoce, está en todos lados, controla absolutamente todo, es eterno, etc., me eligió a mí, algún tipo de esperanza debe tener conmigo, porque si no hubiese elegido algún otro. Uno sabe, y esto uno lo ve, inclusive cuando uno tiene varios kindergarten, varios chicos, uno sabe a quién pedirle qué. Porque sabés que tenés un nene que le pedís algo y va a andar ahí dando vueltas y no lo va a hacer. Que tenés un nene que le pedís algo y lo va a hacer. Uno no sabe esto, como padre va viendo las características de sus hijos. Y si todos somos hijos de Hashem, y Hashem me pidió a mí quiero decir a cualquiera de ustedes también, yo lo vi en mi mundo, digamos, a cualquiera de nosotros nos pide algo en particular, es porque sabe que lo podemos hacer, porque confía en que lo podemos hacer. Así empieza el Tanya, básicamente, explicando esta cuestión en el Yehudí, y después sigue con un conflicto muy grande que hay dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada uno en nuestro interior, digamos, un conflicto terrible entre querer hacer cualquier cosa y querer expresar nuestro judaísmo. A veces entran en conflicto. Me gusta comer algo que no es kosher, pero la Torá dice que no se puede. Pero a mí me gusta, pero la Torá dice que no. Pero a mí me gusta igual. Un conflicto constante. Inclusive el Alter Rebbe menciona, me estoy adelantando, pero el Alter Rebbe menciona en el Tanya también, nunca va a parar ese conflicto. No pienses que un día vas a llegar a algún nivel espiritual y vas a hacer no sé qué cosa y no vas a tener más conflicto. Olvídalo. Olvídalo. Inclusive el Tanya se llama Sefer Shel Beinonim, el libro de los hombres intermedios, que no se refiere a hombre y no mujer, se refiere en general, ser humano. El libro de los hombres intermedios, en donde vos tenés tzadikim, justos, gente especial, gente que no tiene conflicto dentro suyo, que sirve a Dios casi en forma automática.
casi, no 100%. Tenés el otro extremo, Reshoim, malvados, que no les importa tres vecinos. Nada, no me hables de Dios, no me hinches con esto, no tiene nada que ver conmigo. Y después tenés el que está en el medio, el Beinoni. Gracias. Después tenés el que está en el medio, el Beinoni. El Tanya fue escrito para los Beinoni. El Beinoni, el intermedio, cualquiera de nosotros puede llegar a ser un Beinoni. Y esto es lo que el Alter Rebbe explica ampliamente a lo largo de todo el libro. Pero bueno, el Alter Rebbe explica este conflicto que hay entre las dos almas, entre el alma divina y el alma animal, llamémoslo, para simplificar, entre el bien y el mal, dentro de cada uno de nosotros mismos. No el bien y el mal de forma global, dentro de nosotros mismos. El Alter Rebbe después, cuando termina de explicar estas cuestiones, explica cómo aplicarlo en la vida cotidiana, en las dificultades que todos tenemos, que nos pasan, que somos buena gente y nos pasan cosas malas, o que somos malos y nos pasan cosas buenas. El Alter Rebbe explica esto también ampliamente. Y otro de los temas que el Alter Rebbe explica en el Tanya es cuál es nuestra relación con Dios. ¿Qué soy yo frente a Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que yo puedo lograr en mi conexión con Dios? El amor a Dios, el temor a Dios, e inclusive si uno cumple mitzvot, ¿cuál es la motivación con la cual uno cumple mitzvot? ¿Qué es lo que esperás de cumplir mitzvot? ¿Qué es lo que estás pensando cuando cumplís una mitzvah? El Alter Rebbe explica ampliamente también sobre la venida de Mashiach, que es el objetivo final para el cual el mundo fue creado, para eso estamos acá. El Alter Rebbe explica qué significa que Dios va a estar revelado acá, qué es una revelación divina, cómo funciona la revelación divina, cómo puede ser que yo a través de ponerme tefilín, que parece algo totalmente seco, totalmente inclusive pobre, una tirita negra con un pedacito, yo estoy trayendo a Dios a la tierra, estoy revelando a Dios en mi propia vida. ¿Qué significa todas estas cosas? El Alter Rebbe a lo largo de los diferentes capítulos va explicando estas cosas. ¿Qué significa que uno tiene que servir a Dios con alegría? ¿Cómo puedes extraer alegría? Salís a la calle y ves todo tipo de dificultades y problemáticas. ¿Qué alegría querés que tenga? ¿Qué alegría querés que tenga poniéndome el feeling? Que es algo de vuelta. Si lo ves por afuera es algo seco y sencillo. ¿Qué alegría podés tener? ¿Qué? El Alter Rebbe explica estas cuestiones. Explica estas cuestiones ampliamente. Pero hay un problema con todo esto. El texto del Alter Rebbe, punto número 1, está en hebreo. Es el lenguaje correcto, digamos, para escribir este tipo de cosas. Punto número 2, el Alter Rebbe era un genio, imposible para nosotros entender su genialidad. Y el Alter Rebbe sabía montones y montones de textos y los cita y los va mezclando con su propio texto de manera tal que quien no sabe qué es lo que está pasando se pierde. Se pierden en lo que el Alter Rebbe estaba tratando de explicar. Por ejemplo, otra problemática, el Alter Rebbe casi ni se detiene con las preguntas. Dice una cuestión, supuestamente, si vos entendiste el texto, debería surgirte una pregunta, y la contesta, pero no dice cuál es la pregunta. Si entendiste bien, no entendiste, ¿y por qué el Alter Rebbe saltó de acá para allá? ¿Y por qué no entendiste lo de antes? Entender lo de antes, fíjate que hay un problema con eso, y lo responde. Bueno, y así sucesivamente hay montones de dificultades para introducirse en el texto. Es un texto muy, muy complejo. En adición a que el Alter Rebbe asume montones de conocimientos, tenés que saber de Talmud, tenés que saber de mística judía, el Arizal, el Kabbalah, Midrash. El Alter Rebbe los mezcla todo y asume que vos ya sabés de dónde viene y de qué se trata y qué significa. Y él viene a darte una explicación novedosa, algo más profundo que lo que vos ya sabías. Pero el que no sabía, no entendí ni lo que me dijiste, ni la explicación simple ni la profunda. Si no entendés la simple, menos vas a entender la profunda. Estas son las dificultades que hay para enfrentarse, digamos, al texto. Entonces, en base a estas dificultades, hace peso menos 4 años, se me ocurrió adaptar el texto. En el comienzo la idea fue para que lo entienda inclusive un chico de 5 años. Un chico de 5 años. A medida que el texto fue avanzando, la verdad que fue demasiado complicado. No. Bueno, sí, lo que pasa es que, lo que yo hice no es una traducción. No. Esto es importantísimo aclararlo. No es una traducción del texto original. Tiene muchísimas adiciones que yo agregué, ejemplos, ideas, analogías, que no están en el original. La idea del texto, la idea de lo que yo escribí es que se entienda. No necesariamente ser fiel 100% al texto de Alter Rebbe. Sí, digamos.
nunca fue la intención ser fiel al texto del Alter Rebbe, porque eso ya hay traducciones, ya están en español, en montones de otros lenguajes, por supuesto, acá hablamos español, entonces ya están en español. Digamos que otra traducción no era la idea, sino que la idea era poder, por ejemplo, donde el Alter Rebbe asume que algo se entendió y responde un problema de esa cuestión, explicar el asunto, explicar cuál es el problema y explicar la solución. Entonces, a lo largo del libro, cada 2x3, parece inclusive repetitivo, pero dice, el Alter Rebbe dice tal cosa, el Alter Rebbe dice tal otra, el Alter Rebbe así, obviamente en el texto original no dice ni una vez Alter Rebbe. No está, él no va a escribir su propio nombre ahí, yo digo esto. No es así. Por eso, lo que yo escribí es una adaptación que va capítulo a capítulo explicando los temas principales de cada capítulo. En el orden en que el Alter Rebbe los explicó, hay algunas cuestiones que directamente no están, hay muchas notas, inclusive del Alter Rebbe, que no están, o por su profundidad, o porque no hacían a la comprensión necesaria del texto, sino que agregaban profundidad en otra cuestión, algo tangencial, hay muchísimas cosas que dejé afuera. Quiere decir que porque lean este libro, Tanya para todos, no significa que estudiaron todo el Tanya. No es así. Pero, si vos leíste este libro y con la ayuda de Hashem fue algo comprensible, algo que se entendió, podés ir al original y ahora vas a entender claramente de qué está hablando el Alter Rebbe. ¿Por qué de repente saltó de un tema al otro? Porque había un problema con eso que dijo y ahora hay otra solución, y así sucesivamente. Esta era la intención, e inclusive está escrito en un lenguaje lo más informal posible, lo más sencillo posible, no tiene firuletes, no tiene palabras extrañas de vocabulario que hay que ir al diccionario y buscar porque no sé ni lo que está diciendo. Está escrito al fin y al cabo, sencillo, sí, al fin y al cabo. Empecé con 5 años, terminé más o menos con 15 años. Una persona de unos 15 años, un chico de 15 años común y corriente, no debería tener ningún problema para entender todo lo que está escrito ahí. Esta es la idea básica. El Alter Rebbe empieza su libro con una introducción que él mismo escribió, y con esto vamos a terminar. No voy a explicar toda la introducción, léanla, es interesante, pero entre los temas de la introducción el Alter Rebbe se cuestiona a sí mismo para qué escribir el libro. No tiene ningún sentido que yo me sienta acá, a escribir un libro. Y él plantea los problemas que hay con que él escriba un libro. Termina resolviendo esos problemas diciendo, yo escribí este libro para todas aquellas personas que yo ya conozco. Yo ya sé quiénes son. Entonces, introduje en el libro lo que ellos necesitan para su servicio a Dios. Yo los conozco. Los Hasidim solían decir que lo que el Alter Rebbe quiso decir con esto es, no solamente que obviamente conocía a montones de personas, miles de personas que lo iban a visitar con dificultades en el servicio a Dios y preguntas, etc. No solamente esto, los Hasidim solían decir que el Alter Rebbe conocía las neshomes, las almas de todos los Yehudim que en alguna época iban a estudiar el Tanya. Y por eso le introdujo en el Tanya las respuestas a todas las dificultades de cualquier persona que se siente a estudiar el libro, en el servicio a Dios, obviamente, si no tiene dificultades en un problema de matemática, no lo va a encontrar en el Tanya. El Tanya no es un libro de filosofía, no es un libro de ciencia, no, de ninguna manera, pero sí es un libro del servicio a Dios. Cómo yo, Yehudí, me puedo presentar frente a Dios, el creador del universo, y entender quién es Él y qué quiere de mí, y entender en qué lugar del universo estoy yo, por qué me eligió a mí y qué espera de mí. Entonces, de vuelta, para terminar, el Alter Rebbe, así dicen los Hasidim, conocía a todas las personas que iban a estudiar el Tanya. Quiere decir que el Alter Rebbe de alguna u otra manera nos conocía a nosotros mismos, a cada uno de nosotros, e introdujo en el libro las necesidades espirituales de cada uno de nosotros. Lo único que hay que hacer es abrir y estudiar. Entonces, Dios mediante que este sefer, que este librito sea una introducción al libro, digamos, original, a la cosa original, y lo único que se requiere en realidad de cada uno de ustedes es animarse, abrir el libro, chusmear, no entender, cuestionar, pensarlo, releerlo una vez más y otra vez más, hasta que la idea quede clara en la cabeza, o la pregunta quede clara en la cabeza, y uno pueda preguntar, uno pueda buscar a alguien y decirle, hey, está escrito esto y no me cierra. Inclusive el Alter Rebbe lo escribe también, y de esto se trata en realidad Avodas Hashem.
el trabajo, el servicio a Dios, es una avoida. Y el Talmud mismo trae la idea de avoida, no es trabajo que yo voy a trabajar vendiendo telas o haciendo esto, haciendo aquello. Avoida significa como cuando sacaban el cuero de una vaca, había que pisotearlo, trabajarlo con químicos, inclusive hoy en día también, además que cambió un poco el método, para que ese cuero sea útil para utilizarlo para hacer zapatos, carteros, etc. Esta es la avoida, este es el trabajo que se requiere de cada uno de nosotros. Que pensemos, que trabajemos con nuestro corazón, que intentamos quiénes somos, qué espera Dios de nosotros, y lo trabajemos, nos pisoteemos y nos demos contra la pared y nos probemos de vuelta e intentemos una vez más para llegar realmente a la esencia de cada uno de nosotros. No sé si la gente tiene preguntas, dudas. Tenemos que leerlo. Hay que leerlo, hay que animarse. Correcto. Creo. Bueno, el Seider, el orden entonces es el siguiente. Acá pueden chusmear los libros que quieran. Salman es el encargado, acá con la ayuda de Shloime, que está sosteniendo a Sheina, de cobrar cada papelito, tiene un precio, le dan el papelito a Salman le va a cobrar. Los libros que quieran y no estén ahí, inclusive hay unas copias que están sobre las mesas, hay más libros de esta editorial que no los trajimos. Si alguien quiere alguno de esos libros, indica, quiero este libro, escribe un papelito, quiero tal y tal. Podemos guardar el precio por un tiempito, una semana, una cosa así. Los precios están subvencionados, súper recontra subvencionados, más baratos que en Buenos Aires inclusive, y más baratos que ofertas en Buenos Aires. Son buenos precios, no estoy diciendo que tienen que comprar, pero es para aprovechar. Afuera hay comida, Dios mediante. Encarecidamente pido, tengan cuidado, porque los libros que no se compran, los tengo que devolver. Y no los puedo devolver llenos de grasa, llenos de nada. El que no sirva me lo van a cobrar. Así que les pido, por favor, coman toda la comida que quieran, pero no mezclen libros con comida porque estamos fritos. Acá, acá. Muy bien, gente. Sí, dale. Qué buena pregunta. Si de chiquito soñé con hacer un libro. La verdad, te digo la verdad, si no pensaba hablar de esto. Y hoy mi mamá iba a venir, al final no pudo, estaba engripada, yo qué sé. Ella puede ser testigo de la cuestión. La verdad es que de chiquito escribía cuentos, pero shtusim, sí, pavadas, ¿qué puede escribir un nene? Pavadas, escribía cuentitos. No sé si mi mamá los debe tener guardados mis dientes, cualquier cosa tiene guardado mi mamá, es un personaje. Pero no sé si tendrán guardados también esos cuentitos, no es otro, sí que puede escribir un nene, pero no estaba la intención de escribir un libro, no, la verdad que no. Esto nació, esto de escribir esta adaptación de Tania, nació en un sitio web que hasta el día de hoy está ahí, todos los capítulos que yo escribí, inclusive hay una parte más que todavía no la edité, de la segunda parte de Tania. Esto nació porque a mí me pareció, esto es mi humilde opinión, ¿sí? Se puede criticar por supuesto, a mí me pareció que los jóvenes, e inclusive los jóvenes religiosos, ¿sí? Los compañeros de mis hijos, estudian esto y no entienden nada. El texto, las palabras, las traducen. Alguna que otra, bueno, son palabras difíciles, que arameo, que zohar, que esto, que lo otro, bueno, tiene el moré que se las explica. Pero no entienden de qué está hablando el Alter Rebbe. ¿Qué querés de mí? ¿Para qué me decís esto? ¿Qué me importa? Yo quiero salir a la calle y meterme en Facebook y chumbear y ver las fotos y pasarla bien. No entiendo el mensaje de esto. Y mi viejo me enchufa en la cabeza, ponete el feeling todos los días y me manda a la yeshiva y estoy acá estudiando. Y la verdad que no sé qué hago acá estudiando. Y lees el Talmud y discuten. Si este le robó la tierra al otro, ¿qué hacemos? ¡Pum! Le robó la tierra y ahora no tiene nada que ver conmigo. Y lo mismo pasa con el Tania, exactamente igual. Entonces me pareció que era necesaria una adaptación sencilla, algo simple que vos puedas saber qué te está diciendo el Alter Rebbe. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué quiere de vos? Así nació, y esto tardó como 4 años, porque yo solamente tenía tiempo en el verano, cuando los chicos estaban de vacaciones, me sentaba y escribía, y bueno, reeditaba, y una vez más, como cualquiera que escribió libros sabe que tiene vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, como no tenía tiempo, tardó como 4 años. Al final de los 4 años, medio que por casualidad, terminé los primeros 53 capítulos y dije,
terminé la primera parte. No tenía claro qué es lo que había que hacer al respecto. Y bueno, gute friends, buenos amigos me dijeron, ¿por qué no haces un libro? No, sí, bueno, volteretas y volteretas. El manuscrito, digamos, en computadora, ¿no? El manuscrito salió, lo revisaron varias personas, varios que están acá sentados y corrigieron, y palabras corrigieron, ideas y conceptos. Y después fue toda una historia que ahora no voy a contar, larga, hasta que el libro salió impreso. Larga, que duró más de un mes de volteretas y negociaciones y charlas y angustia y problemáticas que ahora de vuelta no voy a contar, pero tardó bastante hasta que se imprimió. Sí, como que salió por casualidad, ¿no? Que yo dije, voy a empezar a escribir un libro. De ninguna manera. ¿No? ¿Fabi? Sí. No, yo quería, porque no había escuchado que María le quería preguntar y... Dale. Sí. No, quería que comentes el tema de alguien que tiene gente amiga en México o en Israel o en Estados Unidos y que no puede venir acá a comprar el libro. ¿Qué forma de acceder a él tiene? Bueno, el libro está en forma electrónica también, tanto en Amazon, que es el número uno, ¿no? Porque está haciendo propaganda de venta de e-books en forma electrónica. Te lo puedes bajar al Kindle o a cualquier teléfono, etcétera. Y si uno quiere una copia impresa, hay un sitio, CreateSpace, se llama, donde vos podés ordenar, pedir una copia impresa y te la mandan. Se paga, etcétera, pero te la mandan. En Amazon también se puede, sí. En Amazon también está exactamente igual. Cuando vos entras a la página del libro, digamos, en Amazon, buscás Tubia Server en Amazon, hay unos 500, 600 libros, hay uno solo. Entras en la página, ponés Tubia, buscar Tubia y sacas un libro. Entras ahí y lo podés comprar hoy en forma impresa o en forma electrónica. Sí. En cualquier lado del mundo. Quería saber qué dijo la gente que estaba arriba. Es complicado. Baruch Hashem, dijeron. No, ¿cómo lo vieron? Mirá, yo el jueves, este jueves que pasó, recibí, digamos, los libros impresos, ¿sí? El material impreso. Y una de las primeras cosas que hice fue repartir a los shluchim, regalarlo a diferentes enviados de Chabad, de la Argentina. No terminé, gracias a Dios, son muchos, y algunos aparte están muy lejos, ellos de Tucumán, Rosario, no llegué todavía a entregarles a todos, pero sí lo repartí a la mayor cantidad que pude, y varios me dijeron, no lo leyeron todo porque no puedes leerlo de un día para el otro, estamos hablando de, yo lo entregué el viernes, no dio el tiempo, pero sí, varios me dijeron que es muy interesante, muy importante. Para dar un ejemplo nada más interesante, una de las primeras personas que yo le di el libro, cuando yo dije que lo estaba haciendo, enseguida me dijo, yo lo quiero. No es una persona que necesite el libro para entender el Tania, sino que él lo quiere ver, porque él enseña Tania. Entonces quiere ver a ver qué digo yo, para ver si él puede agregar algo en sus... Entonces, o si tiene alguna crítica, me dijo, yo lo leo, y cualquier cosa te digo, mirá, esto no me parece bien, perfecto, le dije, buenísimo, gracias. Lo primero que hizo, vos recibís un libro, bueno, esto justo es un libro especial, pero vos lo recibís y mirás atrás, a ver qué dice, mirás la tapa, porque atrás supuestamente te tiene que decir algo sobre el libro. Lo que yo escribí atrás en el libro está dentro también en la introducción, está copiado de la introducción. No la introducción del Alter Rebbe, sino la introducción pequeña que hice yo. Está escrito ahí que el mensaje del Tania es que todos podemos servir a Dios con alegría, usando pensamiento, palabra y acción, cito un versículo, qué sé yo, y siendo hombres intermedios. En cuanto él leyó eso, dijo, ajá, eso ya le llamó la atención. ¿Por qué? Porque si vos lees el texto original, en el Tania, el Alter Rebbe habla muchas veces de simja, de alegría. Inclusive en el primer capítulo, en la entrada del libro ya dice, hay que servir a Dios con alegría, y si tenés tales problemas no podés, bueno, y después sigue con otras cuestiones, y después vuelve mucho más adelante en el libro, sobre servir a Dios con alegría. Entonces, si vos lees el Tania así seco, no te das cuenta que, por lo menos en mi humilde opinión, de vuelta, es criticable, el mensaje central es, flaco, tenés que estar contento que sos judío. Disfrutalo, gritarlo a los cuatro vientos y decir, yo soy Yehudí. Te digo más, ¿qué significa eso? Dios me eligió a mí. Soy una persona importante, soy una persona especial. ¡Ay! Hay quienes se quejan de esto, no entendieron nada, no saben de qué se trata ser judío. Y en lo más profundo de sus vidas y sus almas, saben que somos especiales
y en lo más profundo, esto es algo para largo entendido, en lo más profundo de sus almas, están enojados con nosotros, de paréntesis, llámese antisemitismo, porque nosotros no hacemos lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer. Nosotros no cumplimos con nuestra misión, entonces viene el extraño de afuera y te dice, te odio. No sabe que te odia por eso, pero en lo más profundo de su vida, te odia por eso. Porque él sí está cumpliendo con su misión, y vos no. Y me molesta. Si Dios te eligió, es por algo. Andá y hacé lo que tenés que hacer. Esta es la raíz, el núcleo más fuerte, digamos, más profundo del antisemitismo. Está mezclado con ignorancia, con montones de otras problemáticas también. Pero este es el núcleo más profundo. Entonces no es tan sencillo darse cuenta que el mensaje del Tanya es que tenés que estar alegre, tenés que estar contento. Entonces así hay varias cuestiones. Este muchacho dijo, wow, interesante, porque es una forma de verlo diferente. Una forma de verlo diferente y además es un approach, ¿cómo se dice? Es un enfoque diferente. Estamos muy acostumbrados, por lo menos en Chabad, lamentablemente, a hacer libros muy académicos, de un nivel muy elevado, con un vocabulario muy elevado, con conceptos muy elevados, y se lo das a la gente, no que son tontos, Dios libre y guarde, grandes profesionales en este tema, en el otro tema, ingenieros, no sé, médicos, gente realmente estudiada, pero le das una cuestión, le das a un médico, un doctor, un texto técnico de ingeniería y no entiende nada. Pero no porque es un tonto, Dios libre y guarde, es un gran médico, pero no está acostumbrado a la terminología técnica de la ingeniería. ¿Cómo querés que ataque este texto? Es lo mismo, estamos muy acostumbrados a textos muy, muy técnicos. Y a veces son duros, son pesados de leer y es difícil ver a dónde va el texto. Entonces este texto, esta adaptación, es todo lo opuesto a eso. Es sencillo, simple, no técnico y no académico y no formal, y no, todo lo contrario. Está fuera de toda esa cuestión. Entonces eso es sencillo, es un logro, digamos. La gente me dijo, wow, el approach, el enfoque me gustó. Interesante. Más allá de lo que dice o no dice, pero el enfoque es interesante, diferente. Voy a ver el libro. ¿Preguntas, dudas? Muy bien. Adelante. Sí. ¿Qué vas a hacer cuando seas millonario con el libro? Cuando el Alter Rebbe se casó, tenía, no recuerdo exacto ahora, si eran 14 años tenía, se casó. No estaba todavía metido en el mundo jasídico, no estaba dentro de, no conocía a Baal Shem Tov, ni a Mike Demetrich, no conocía nada de esto. Y se casó con una chica de una familia muy rica y muy especial, y qué sé yo. La costumbre era dar la dote, era mucho dinero, muchísimo dinero que le habían ofrecido, y él puso como condición, 14 años él tenía, puso como condición que él pueda hacer lo que él quiera con la dote, que no le pongan condiciones, porque antiguamente, imagínense, el suegro tenía mucho dinero, tenía negocios, no sé de qué cosa, no me acuerdo, entonces el suegro le daba la dote, pero la dote esa quedaba invertida en los negocios del suegro. Entonces, en términos prácticos, no veía el dinero, quedaba invertido, es tuyo, qué sé yo, y se multiplicaba, bla, bla, bla. Entonces él dijo, no, de ninguna manera, me das a mí el dinero y yo voy a decidir lo que yo hago. Si no recuerdo mal, eran como 5.000 rublos, que era un dinero muchísimo dinero. Para la época, muchísimo dinero. ¿Qué hizo el Alter Rebbe con todo ese dinero? Con todo, subrayo. Con todo ese dinero armó armó granjas, compró terrenos para que la gente sin ningún tipo de recursos pueda vivir en esos terrenos, armó casas para esa gente y les dio herramientas para que trabajen la tierra. Eso es lo que hizo, 14 años tenía. Inclusive hasta el día de hoy hay pueblos que originalmente surgieron de estos pequeños asentamientos del Alter Rebbe. ¿Qué voy a hacer cuando sea millonario? No sé. Pero podemos seguir los pasos del Alter Rebbe.